Mi primer amor de hace 5 años viajó al presente. Ese fue el momento en que más nos amábamos. Me encontró y me preguntó, Lydia, ¿nos casamos? Acaricié suavemente sus cejas y sus ojos. Sonriendo, dije, Brian, te vas a casar, pero no conmigo. Capítulo 1. Después del trabajo, mientras caminaba a casa y llegaba a la entrada de un callejón, alguien apareció de repente por detrás y me agarró la muñeca. Pensé que era un criminal. Justo cuando estaba a punto de sacar una pequeña navaja de mi bolso, escuché una voz familiar. Lydia, soy yo. ¿Brian? ¿Por qué estaba aquí? Me sujetó de los hombros y me giró hacia él. ¿Ni siquiera reconoces a tu propio novio? Te mereces una bofetada. Solté una risa fría. Me liberé de su agarre y dije, ¿te golpeaste la cabeza? ¿Ni siquiera recuerdas a tu propia novia? Te sugiero que vayas a urgencias. Se quedó congelado por un momento. Luego me llevó hacia la luz, explicando con ansiedad, de verdad soy yo. Mírame otra vez. De verdad era Brian. Pero algo no encajaba. La aguda determinación que había desarrollado en el mundo de los negocios con los años había desaparecido. En su lugar, había un rastro de juventud e inocencia. ¿Cómo? Él en la universidad. Brian volvió a tomar mi mano y la presionó contra su rostro. Lydia, tengo 20 años. ¿Nosotros, ya estamos casados? Brian dijo que tenía 20 años y que, de alguna manera, había terminado en el presente. No tenía a dónde ir. Aparte de mí, no podía encontrar a una sola persona familiar. El número 7 ya tiene otro inquilino ahora, dijo Brian, tocándose la punta de la nariz, con un tono cauteloso. Número 7. Cuando Brian empezó su negocio en su tercer año de universidad, yo estuve a su lado. Alquilamos un apartamento de una habitación en el número 7 de la calle Nangang. Vivimos allí durante 4 años. Soportamos juntos sus momentos más difíciles, hasta que conoció a la única hija de un director de inversiones en la ciudad, y los dos se comprometieron prácticamente de la noche a la mañana. Me miró como un cachorro indefenso, con los ojos fijos en los míos. Lydia, si no me acoges, no tengo a dónde ir. Pensé para mí misma, ¿no tienes a dónde ir? En esta ciudad del sur, la mitad te pertenece a ti y a la familia Su. Capítulo 2. Saqué las llaves del coche de mi bolso. Un pitido sonó no muy lejos. Brian me siguió, diciendo sorprendido, Lydia, ¿compraste un coche? Brian, dije, deteniéndome y mirándolo seriamente. Han pasado 5 años. Tal vez mi actitud le resultaba demasiado extraña en comparación con lo que recordaba. Durante el resto del tiempo, no dijo ni una palabra, hasta que aparqué el coche frente a una enorme villa en las afueras. Finalmente levantó la vista, dudoso y sorprendido. ¿Dónde estamos? Esta es tu casa, dije con calma mientras apagaba el motor. Baja. La expresión de Brian se tensó. Su mano descansaba sobre la manija de la puerta, pero no la presionó durante mucho tiempo. Vas a venir conmigo, ¿verdad? A veces podía ser increíblemente terco. Suspiré, y entonces le mentí. Primero voy a estacionar el coche. Voy enseguida. Brian asintió. Caminó lentamente hacia la villa, incluso volteándose cada 3 pasos. Pensaba que lo seguiría. Por supuesto, no lo haría. Su familia no era la mía. Saqué mi teléfono y llamé a Tina. Pronto, la puerta de la villa se abrió. Tina salió corriendo, sorprendida, abrazando a Brian mientras gritaba. Brian, ¿dónde has estado? Arranqué el coche y me fui rápidamente. En la pantalla de mi teléfono aún estaba el titular de hace unos días. Desaparecido, joven CEO Brian de una empresa cotizada. No importa qué versión de Brian seas, ya te he devuelto al lugar al que perteneces. Capítulo 3. En el camino de regreso a casa en coche, Bradley me llamó. ¿Por qué saliste tan tarde hoy? ¿Quieres que vaya a recogerte? Bradley me lo presentó un colega. Es profesor en una universidad cercana. Nos conocimos hace poco, pero sentimos que éramos compatibles, así que formalizamos la relación. Él es completamente diferente de Brian. Antes, Brian estaba ocupado emprendiendo, y casi todo el centro de mi vida giraba alrededor de él, pero Bradley es atento y sensible. Cuando estoy con él, me relajo por completo, aunque le dije que no hacía falta que viniera a recogerme. Cuando estacioné el coche, igual bajó, me acomodó la bufanda y se quejó, con este frío. ¿Aún así tu jefe te hace trabajar horas extra? La cena fue un pescado estofado en salsa que él preparó, delicioso y fragante. Me dio un golpecito en la cabeza. Ya sabía que te gusta el pescado. Al día siguiente era fin de semana. Apagué la alarma, lista para dormir hasta despertarme sola. De repente, sonó el timbre. Bradley estaba en la cocina preparando el desayuno y fue a abrir la puerta.
La voz de Brian se escuchó desde la entrada. ¿Esta no es la casa de Lydia? Me sobresalté y me desperté por completo. Con el pijama puesto, corrí hacia la entrada. Bradley no conocía a Brian, así que preguntó, sí, ¿qué necesitas de ella? La voz de Brian se volvió fría. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en su casa a esta hora? Brian, corrí al lado de Bradley y tomé su mano. No vengas a causar problemas. Lárgate. El rostro de Brian se volvió pálido por un instante. Lydia, de verdad no lo entiendo. En 5 años. ¿Qué fue lo que pasó? Sonrió de forma forzada. Esa Tina dijo que es mi prometida, y que todo el mundo sabe que fui yo quien te dejó, pero no puedo entenderlo. ¿Cómo podría haberte abandonado para casarme con otra persona? No dormí en toda la noche. Apenas logré averiguar dónde vives ahora. Lydia, no me vuelvas a echar. Aunque Bradley no conocía a Brian, viendo la situación ya entendía más o menos lo que ocurría. Apretó mi mano y se colocó delante de mí para protegerme. Señor, no sé qué pasó entre usted y Lydia, pero usted tiene una prometida. Este comportamiento es bastante descarado. Una frase directa. Brian miró a Bradley protegiéndome. Su rostro estaba pálido, y tras un momento, soltó una risa fría. ¿Qué relación tengo con esa Tina? Solo la vi por primera vez ayer. Lydia, si eso te molesta o te duele, ahora mismo la llamo y termino con ella. El Brian que dijo eso se superpuso de repente con el presidente Brian, admirado por todos en el mundo de los negocios. Él fue capaz de dejar atrás, en solo una semana, a mí, que había estado a su lado durante 8 años, desde aquel romance secreto en la secundaria hasta nuestra ruptura. Incluso, para tranquilizar a la familia Su, convocó una rueda de prensa y aclaró que no tenía ninguna relación con Lydia. Ahora, por supuesto, también podía deshacerse de Tina Su sin el menor reparo. Después de todo, ese nombre, para él el actual, no significa absolutamente nada. Capítulo 4. Tina llegó menos de 1 hora después de recibir la llamada de Brian. Era difícil creer cuántos semáforos en rojo habría pasado desde la zona de lujo hasta este viejo barrio apartado donde vivimos. Pero cuando llegó, Brian ni siquiera le ofreció sentarse a descansar, ni le dio un vaso de agua. Dijo con frialdad, no soy el Brian que conoces. Haz de cuenta que no me has visto. No vuelvas a contactarme. Ni siquiera le dedicó una mirada. Luego me miró a mí, y me tendió la mano, como diciendo, Lydia, ¿ves? Nada es más importante que tú. Vuelve conmigo. Deja de resistirte. Pero, ¿quién era Tina? Ella es una heredera rica, criada viendo todo tipo de grandes situaciones desde pequeña. Al escuchar las palabras de Brian, no se entristeció, no lloró, ni lo cuestionó. Simplemente dijo con calma, Brian, no sé qué te ha pasado para decirme algo así, pero estamos comprometidos. Intercambiamos anillos y recibimos las bendiciones de familiares y amigos. Si cancelamos el compromiso ahora, ¿no nos convertiríamos en el hazmerreír de toda la ciudad del sur? De manera aparentemente casual, acarició el anillo de diamantes en el dedo medio de su mano derecha y añadió con tono ligero, además, en una semana será la presentación de tu serie de software, Aguas y Árboles. ¿Seguro que vas a faltar? A mí no me importa, pero si mi padre se enfada, no solo afectará a la producción, sino que en el futuro conseguir inversión será mucho más difícil. Aguas y Árboles fue una idea que Brian tuvo desde que se graduó de la secundaria. En la universidad, le contó su idea a su profesor, pero este la criticó por ser demasiado ambiciosa, poco realista y sin aplicabilidad. Más tarde, cuando empezó su negocio, utilizó esa idea en sus proyectos para atraer inversión, pero los inversores lo rechazaron una y otra vez. Cada vez tenía menos amigos a su alrededor. Solo yo me quedé con él. Vivíamos apretados en un pequeño apartamento de 10 metros cuadrados, tan pobres que comíamos fideos instantáneos. Él dijo, Lydia, en mi vida solo tengo 2 sueños, uno es llevar Aguas y Árboles a todo el mundo, y el otro es casarme contigo. Su tono era especialmente serio. Tomé su mano. Entonces ya has cumplido uno de tus sueños, porque estoy dispuesta a casarme contigo. Los dos nos reímos con mucha felicidad. En aquel entonces, hasta los fideos instantáneos sabían a gloria. Al escuchar las palabras de Tina, la mirada de Brian vaciló. Lydia, dijo, como si tuviera algo en la punta de la lengua, pero al final no lo dijo. Vamos, Brian. Tina dio un pequeño salto hacia adelante y se aferró cariñosamente a su brazo. No hagas berrinches. Vuelve a casa conmigo. Papá nos está esperando para cenar. La mano que Brian había extendido hacia mí se fue retirando lentamente, poco a poco. Cuando salió, de repente se giró y me preguntó, Lydia, ¿recuerdas de dónde viene el nombre, Aguas y Árboles? Esperó un momento, viendo que no respondía, y finalmente se fue. Bradley cerró la puerta, suspiró y dijo,
Ese chico parece bastante joven e ingenuo, pero no esperaba que tuviera ideas tan claras sobre cómo actuar. Bradley siempre habla con suavidad. Yo sabía que lo que realmente quería decir era que Brian, hoy, había mostrado cierta ambición madura. Asentí. Siempre ha sido así. Quizás ese tipo de rasgo es algo que uno lleva en los huesos. Capítulo 5. Durante la temporada alta de la empresa, comencé una etapa de horas extrainfernales. Salía temprano y regresaba tarde, escribiendo planes y propuestas todos los días. Pensé que no volvería a tener ningún cruce con Brian, pero no esperaba que, en la reunión matutina, el jefe de equipo encendiera el proyector y transmitiera en vivo el lanzamiento de un nuevo producto tecnológico. En el centro de la pantalla, Brian presentaba sus ideas y teorías. Explicaba paso a paso cómo convertir ese concepto en algo concreto, en ingresos reales. El Brian de hace 5 años, aunque carecía de experiencia, había pensado durante tanto tiempo en esa idea que podía presentarla con total soltura. O más bien, llevaba todo este tiempo esperando una oportunidad así. El jefe de equipo tosió ligeramente. Hemos conseguido un gran contrato. Tenemos que hacer la publicidad de este nuevo software, Aguas y Árboles. Así que les pido a todos que hagan horas extra estos días y entreguen una propuesta cada uno. La sala de reuniones se llenó de suspiros. Tony, un recién graduado que acababa de entrar a la empresa, me dio un codazo. Lidia, mira a este Brian del lanzamiento. Se ve tan joven, pero su forma de hablar y comportarse es completamente diferente a la de nosotros, que aún tenemos aire de estudiantes. Es increíble. Respondí con un simple, ajá, ahora que había vuelto a la posición de CEO. Probablemente la familia le había asignado un estilista. En este lanzamiento, vestido con traje, se veía mucho más pulido que cuando acababa de aparecer y vino apresuradamente a buscarme. En ese momento, Tina estaba a su lado. Los dos, bajo los reflectores, aceptaban entrevistas de los medios, como una pareja perfecta. De alguna manera, el tema volvió a centrarse en el matrimonio entre Brian y la familia Su. Felicidades por su compromiso. ¿Cuándo será la boda? ¿Invitarán a los medios a la ceremonia? Brian tenía el rostro serio, con una expresión fría, como si no le gustara que le preguntaran por su vida privada, y no dijo ni una palabra. Solo Tina suavizaba la situación. ¿Cómo no les vamos a dar dulces de boda? Eso sí, fotógrafos. Tendrán que sacarme bien en las fotos. Mientras ordenaba documentos, Tony siguió comentando. Este CEO Brian es alguien despiadado. Dicen que, para casarse con una heredera rica, abandonó sin dudar a su novia que estuvo con él durante 8 años en los momentos difíciles. La verdad, si no eres duro, no puedes triunfar. Alguien le dio una palmada en el hombro. Tú también puedes. Date prisa y conviértete en yerno de una familia rica. ¿De qué hablas? Tony se rascó la cabeza. Además, mira la cara del CEO Brian, sin ningún defecto. Parece una estrella. Quizás a alguien le guste tu estilo. Todos empezaron a bromear con Tony, como si hubieran encontrado un tema especialmente divertido. Debido al proyecto publicitario de Brian, todo nuestro equipo empezó a trabajar horas extra todos los días. Bradley sabía que cuando estoy así no como a tiempo, y como no le hacía caso por más que insistía, decidió preparar la cena y traerla a mi empresa. Por suerte, su trabajo como docente no requiere estar todos los días en la oficina, solo tiene 2 clases a la semana, y el resto del tiempo puede dedicarse a la investigación. Con el tiempo, todo el equipo empezó a familiarizarse con él. Cuando lo veían, algunos lo llamaban profesor, otros, cuñado. Si pasaba por la tarde, a veces pedía té con leche para todo el equipo, invitándonos a una merienda. Llegó el 14 de febrero, día de San Valentín. Bradley volvió a aparecer con postres. Apenas lo vio, el jefe de equipo sonrió de inmediato. Ya sé lo que significa que el profesor Bradley venga hoy, seguro quiere llevarse a su novia a celebrar. Después de recibir tantos favores, nadie podía negarse. Los compañeros empezaron a alborotar, diciendo que hoy no me dejarían hacer horas extra y que tenía que ir a pasar San Valentín con Bradley. Incluso el estricto jefe, mientras se metía pastel en la boca, me empujó hacia la puerta. Feliz San Valentín a ti y al profesor Bradley. Apenas salimos de la empresa, Bradley tomó mi mano con fuerza. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos ligeramente curvados, mirándome con ternura. ¿Vamos a cenar?, preguntó con una sonrisa. Días atrás ya lo había visto ocupado en secreto con algo, incluso tratando con cuidado de que no me diera cuenta. Así que fingí normalidad. Ah, claro. Capítulo 6. Pero no esperaba que Bradley me trajera a un restaurante tan lujoso. El gasto por persona era de 20 a 30 mil, y además funcionaba con membresía. De pie en la entrada,
Tiré suavemente de su mano y le susurré, olvídalo, mejor vamos a otro sitio. Hoy encima es día festivo. Quién sabe cómo estos capitalistas nos van a sacar el dinero. Bradley me revolvió el cabello. Justamente por ser una ocasión especial hay que venir a animarse. Además, ¿qué es esta cantidad de dinero? Tu novio, al menos, es profesor asociado. No me subestimes tanto. Bradley prácticamente me arrastró dentro. Incluso había reservado una mesa junto a la ventana con vista. Aunque llevo años trabajando, era la primera vez que entraba en un restaurante occidental tan elegante. De repente recordé que, cuando estaba con Brian, la comida más cara que habíamos tenido había sido una pizza de Pizza Hut. En ese entonces, pensábamos que la comida rápida occidental como McDonald's era lo mejor del mundo. Siempre hablábamos del futuro, si algún día ganábamos dinero. ¿Qué comeríamos hoy? ¿Qué comeríamos mañana? Como si fuéramos a probar todas las delicias del mundo. ¿Quién hubiera pensado que, después de ganar dinero, lo primero que hizo fue dejarme? A mitad de la comida, Bradley de repente hizo una seña y llamó al camarero. Bajó la cabeza y le dijo algo. Poco después, el músico del restaurante se acercó con un violín. Se detuvo no muy lejos y comenzó a tocar una pieza clásica suave. Miré a Bradley, abriendo ligeramente la boca, y susurré, ¿por qué hiciste todo esto? Él me guiñó un ojo, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña caja y se arrodilló frente a mí sobre una rodilla. Lidia, ¿quieres casarte conmigo? Las personas en el restaurante dejaron sus cubiertos y nos miraron. Mi rostro se sonrojó de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido de mis propios latidos resonaba en mis oídos. En ese momento, de repente escuché una voz que no me resultaba desconocida. Brian, mira, alguien está proponiendo matrimonio. Capítulo 7. Levanté la cabeza por instinto. ¡Qué coincidencia! Tina estaba del brazo de Brian, justo delante a mi derecha. Acababan de llegar, justo a tiempo para ver a Bradley proponiéndome matrimonio. Tina dijo, ¡qué romántico! Brian soltó un bufido frío. Me miraba fijamente, como una estatua seria y distante, aunque sus dedos temblaron levemente por un instante. Bradley también notó el movimiento detrás de él. Se giró y vio a Brian. Los dos hombres se miraron durante unos segundos. Cuando volvió a girarse, aún sostenía el anillo frente a mí, insistiendo, Lidia, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, Brian hizo un gesto extraño. Me miró y negó con la cabeza, con los labios, sin emitir sonido. Me dijo, no, no aceptes. Qué ridículo. ¿Desde qué posición decía eso? Extendí la mano hacia Bradley para que me pusiera el anillo, y respondí con firmeza, sí, quiero. De inmediato, estallaron aplausos a nuestro alrededor. La banda cambió a una melodía alegre de celebración. Bradley se levantó y me abrazó con fuerza. Qué afortunado soy, Lidia. Sus labios rozaron mi mejilla. Gracias por darme esta oportunidad. Capítulo 8. Después de la propuesta, el dueño del restaurante nos envió un ramo de flores y 2 postres. En realidad, ya no tenía mucho apetito, pero Bradley dijo que los postres de este restaurante eran su especialidad, así que me recomendó probarlos. En ese momento, Tina y Brian, guiados por el camarero, se sentaron justo en la mesa frente a nosotros. Cada vez que levantaba la vista, podía ver a Brian mirando en mi dirección. A veces nuestras miradas se cruzaban, y él no mostraba ninguna incomodidad, simplemente apartaba ligeramente la vista, como si todo hubiera sido solo una ilusión mía. Bradley también notó mi incomodidad. Me dio unas palmaditas en la mano y preguntó, ¿quieres irnos? Estaba a punto de asentir, cuando de repente el camarero se acercó con una botella de vino tinto. Bradley frunció el ceño. No pedimos esto. Es de aquella mesa, dijo el camarero señalando hacia donde estaban Brian y Tina. ¿Desean que lo abra ahora? No hace falta. Bradley hizo un gesto con la mano. Sabía la relación entre Brian y yo, así que estaba algo molesto. Devuélveselo. Vamos. No seas así. Tina interrumpió. Tomó del brazo a Brian y, con una copa en la otra mano, se acercó. Un Margaux tinto de 1989. El sabor es realmente excelente. Tomó el sacacorchos del camarero, abrió la botella ella misma y sirvió medio vaso en cada copa. En un día tan especial, hay que acompañarlo con buen vino. ¿No crees, Brian? Sonreía con entusiasmo, pero Brian, a su lado, no le hizo caso. Tenía los labios apretados y una expresión fría. Ya es tarde. Lidia y yo nos vamos, dijo Bradley con tono tranquilo. ¿Pero qué dices? Si todavía es temprano. Tina hizo un pequeño puchero. La última vez que vi a la señorita Lidia y a su novio, pensé que eran una pareja hecha el uno para el otro, realmente muy compatibles. Ya basta. Brian interrumpió de repente a Tina.
Frunció el ceño con impaciencia, apretando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron pálidos. Levantó la cabeza y esbozó una sonrisa algo solitaria. Lidia, dijo mi nombre y alzó su copa hacia mí. Feliz San Valentín. Después de decir eso, se bebió el vino de un trago y se dio la vuelta para marcharse. Dejó a Tina sola. Ella bajó la cabeza, sin dejar ver su expresión. Después de un rato, murmuró suavemente, como un niño, qué problemático. Jugó con la copa en su mano y, unos minutos después, recuperó su actitud entusiasta, empezando a conversar conmigo. Lidia, escuché que su empresa se encargó de la publicidad del proyecto de Brian. Asentí. Con razón últimamente está tan involucrado en el tema publicitario. Ni siquiera es parte de sus responsabilidades. Tina cruzó los brazos, pensativa. En unos días tendremos una fiesta de celebración. Quizás volvamos a vernos. Solo tomé sus palabras como una cortesía sin mucha importancia. Después de una semana de trabajo, el jefe de equipo vino a buscarme. Lidia, en estos días hay una cena de negocios. El director general quiere llevar a un asesor técnico que entienda del negocio. Ven conmigo. Nunca me han gustado este tipo de eventos, así que rechacé directamente. Pero el jefe insistió. El director general te ha pedido específicamente. Solo será una cena pequeña de 1 o 2 horas. Terminará rápido. No me pongas en una situación difícil. El director general es un hombre de casi 50 años. Solo lo he visto hablar en algunas reuniones generales de la empresa. Pero tampoco quería poner en aprietos al jefe. Viendo su expresión incómoda, dudé un momento y suspiré. Está bien. Capítulo 9. Al principio pensé que el director general y yo iríamos por separado y nos encontraríamos en el lugar del evento, así que conseguí su número con antelación y le envié un mensaje preguntando la dirección. No esperaba que me llamara directamente. Lidia, espérame abajo. Yo conduzco. Vamos juntos. El coche avanzó durante más de 1 hora y se detuvo frente a una lujosa villa. Desde lejos se podía ver el interior brillantemente iluminado, como un castillo de lujo. De repente recordé las palabras del jefe de equipo. Termina en 1 o 2 horas. Es una cena sencilla. Esto no parecía nada sencillo. El director general me ofreció su brazo. Hoy no tengo acompañante. Lidia, ¿puedes hacerme el honor de ser mi pareja por esta noche? Me guiñó un ojo, con un aire casi paternal. Sonreí y tomé su brazo. Cuando entramos, el salón ya estaba lleno de gente. El pequeño círculo en el centro era el núcleo de la reunión. El director general señaló hacia allí y me dijo en voz baja, deberías conocerlos, ¿no? Brian y Tina. La unión entre el nuevo magnate tecnológico y el capital tradicional, una historia de la que toda la ciudad del sur habla sin parar. Asentí. Sí, he oído hablar de ellos. El director general dijo, te llevaré a saludarlos. Tal vez pensó que estaba nerviosa. De forma inconsciente, levantó la mano derecha y dio unas palmaditas a la mano con la que me sujetaba a su brazo. Se sentía como un padre llevando a su hija hacia el novio en una boda, más como un gesto de mayor que de otra cosa. Brian y Tina estaban en el centro de la multitud, vestidos de gala. Manejaban con soltura a los invitados que llegaban sin cesar, hasta que alguien dijo de repente, señor Mo, ¿cómo es que ha traído una acompañante tan hermosa? El director general respondió rápidamente, Lidia es una empleada clave de nuestra empresa. Es muy competente y capaz. La traje para que conozca a más gente. Brian giró lentamente hacia mi dirección, aunque alguien le hablaba. Ya no respondió. Soltó la mano de Tina y caminó hacia mí. Fue entonces cuando Tina notó lo que pasaba de nuestro lado. Lidia. Inmediatamente mostró su sonrisa característica y me saludó. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estás cada vez más hermosa. Por cierto, ¿cómo van los planes de boda con el profesor Bradley? Ya que te propuso matrimonio. El siguiente paso debería ser conocer a las familias y prepararse para el compromiso y la boda, ¿no? El director general mostró sorpresa al escuchar eso. Lidia, ¿te vas a casar? Felicidades. Cuando llegue el momento, la empresa te preparará un gran pastel. Me toqué la nariz, algo incómoda. Aún no está decidido del todo. Solo lo acordamos hace unos días. No tenemos prisa. Iremos paso a paso. La conversación se desvió naturalmente hacia el tema del matrimonio. El director general, que parecía un hombre práctico de familia, se aferró a ese tema y habló conmigo durante bastante tiempo. Cuando finalmente volví a levantar la vista, Brian ya no estaba en el lugar donde había estado antes. Capítulo 10. Como no estaba acostumbrada a este tipo de eventos, después de un rato empecé a sentirme incómoda, así que puse como excusa que no me sentía bien y fui a la sala de descanso. Me senté en el sofá, saqué el teléfono y quise encontrar una excusa para decirle al director general que me iría antes. A mitad de escribir el mensaje, la puerta de la sala se abrió.
Brian estaba en la entrada, sujetando el pomo, con el rostro algo pálido y un aspecto poco saludable. Lydia, dijo, ¿cómo has estado? Por mi parte, como ya había aceptado la propuesta de Bradley, no tendría ningún tipo de relación con Brian. Lo ignoré, guardé el teléfono y me dispuse a salir rodeándolo. Cuando pasé junto a él, Brian de repente me agarró la muñeca. ¿Podemos hablar bien? Por favor, no tenemos nada de qué hablar. Me liberé con fuerza e intenté salir, pero Brian se adelantó, cerró la puerta y la bloqueó. Me empujó hacia la silla individual junto a la puerta. Se agachó ligeramente y tomó mi mano. Lydia. Su voz sonaba algo triste. ¿Ahora ni siquiera quieres hablar conmigo? Apretó los labios, como si recordara algo. ¿Recuerdas cuando estábamos en la universidad? Faltaste a clases para acompañarme a ver a un inversionista ángel. Esa noche, de regreso, fuimos a una tienda de conveniencia a comprar la cena. Y justo había un sorteo. Ganamos un par de anillos de juguete. Entonces dijiste que eso contaba como un símbolo de amor, que seguro nos casaríamos en el futuro. En su mirada había un rastro de súplica. Lydia, ¿todavía conservas ese anillo? Lo miré con frialdad. Presidente Brian, ahora tienes una fortuna de cientos de millones. ¿Cómo podrías valorar un par de anillos baratos que ni siquiera cuestan 5 yuanes? Pero, bajó la cabeza, murmurando. Me arrepiento, Lydia. Su voz era muy baja, tan baja que parecía una ilusión mía. No tienes nada de qué arrepentirte. Ahora todo está muy bien. Negué con la cabeza, pero Brian me miraba fijamente. Lydia, ¿puedes darme otros 5 años? En 5 años completaré todos mis objetivos comerciales y romperé completamente con la familia Su. Entonces me casaré contigo. Te daré la boda más grandiosa del mundo. Paf. Le di una bofetada directamente. Fruncí el ceño mientras lo miraba. El rostro del Brian de 20 años. El cuerpo del Brian de 20 años. ¿Por qué todo había cambiado tan rápido? Yo lo acompañé a crecer, a madurar, a perseguir sus sueños y su futuro, pero tal vez, en realidad nunca lo comprendí de verdad. Aunque le dieran infinitas oportunidades para elegir y empezar de nuevo, seguiría abandonándome sin dudar, aferrándose a la oportunidad de alcanzar el éxito y la fama. 5 años, 10 años, ¿qué diferencia habría? Quizás aquel Brian de la juventud no era más que una ilusión unilateral mía. Capítulo 11. Soltó mi mano y no volvió a detenerme. Cuando salí de la sala de descanso y bajaba las escaleras, de repente recibí una llamada, un número fijo desconocido. Hola, ¿es usted familiar del señor Bradley? Aquí es la sala de urgencias del Hospital Central. Bradley tuvo un accidente de tráfico. Puede estar en peligro de vida y necesita cirugía. ¿Podría venir? Necesitamos a alguien que firme. Mi teléfono casi se me cayó al suelo. Un accidente. ¿Cómo era posible? Ayer aún estábamos juntos. Cenamos juntos. Habíamos acordado ir a ver una película este fin de semana. Bajé las escaleras corriendo como una loca. Me caí. Me levanté y seguí corriendo hacia afuera. Hoy no había venido en coche, y en este lugar era difícil conseguir un taxi. Llamé desesperadamente al director general, pero no contestó. Claro, probablemente seguía en la reunión, sin tiempo para ocuparse de mí. Estaba tan desesperada que las lágrimas estaban a punto de salir. De repente, un coche negro se detuvo frente a mí. Brian bajó la ventanilla y dijo, Lydia, sube rápido, te llevo. Ya no tenía ánimo para pensar en lo que había pasado entre nosotros. Abrí rápidamente la puerta del copiloto y subí. Durante todo el camino, mis manos no dejaban de temblar. Las imágenes sangrientas del accidente se repetían una y otra vez en mi mente. Tenía mucho miedo. No pude soportarlo más y rompí a llorar dentro del coche. Él empujó suavemente la caja de pañuelos hacia mí. Su mano dudó un momento, y luego se retiró. No pasará nada. Estará bien. Fue la única frase que dijimos en todo el camino. Cuando llegamos al hospital, Bradley ya había entrado al quirófano. Me senté en el banco fuera de la sala de operaciones, y mi estado de ánimo se calmó poco a poco. De todas formas, ya lo había decidido. Incluso si algo le pasaba a Bradley, no lo abandonaría. Afrontaríamos las dificultades juntos. Aunque pensaba así, en el fondo seguía nerviosa. Apreté inconscientemente la cremallera de mi bolso, y el adorno metálico me cortó la piel. Una gota de sangre brotó de inmediato. Brian se acercó rápidamente y se agachó. Sacó un pañuelo y envolvió mi dedo. Era solo un pequeño corte, pero lo trató con mucho cuidado. Incluso quiso llamar a un médico para revisarlo. Era demasiado ruidoso. Por primera vez sentí que Brian era molesto. Antes, cuando me trataba bien, me conmovía. Me quedé mirándolo aturdida mientras se ocupaba de todo. De repente, la luz de la sala de operaciones se encendió. El médico salió. Corrí hacia él, agarrando con ansiedad su manga.
Tenía la boca seca. Ni siquiera podía hablar. El médico se quitó la mascarilla, mostrando un rostro cansado. Me miró. Ese instante pareció durar un año entero. Finalmente, dijo. La operación fue un éxito. El paciente ya fue trasladado a una sala común, con 2 o 3 meses de reposo. Podrá recuperarse. Mi cuerpo se aflojó de golpe, como si hubiera agotado toda mi fuerza. Me desplomé en el suelo. Las lágrimas caían como perlas. Brian estaba de pie a cierta distancia, apoyado contra la pared. Después de un largo rato, preguntó lentamente, Lidia, si fuera yo el que tuviera un accidente, ¿también te preocuparías así? Dio 2 pasos hacia adelante. Su mano se detuvo sobre mi hombro, pero al final no llegó a posarse. Dijo en voz baja, Lidia, ¿ya no tenemos ninguna posibilidad? Me sequé las lágrimas en las comisuras de los ojos. Brian, si todavía valoras lo que tuvimos, entonces no vuelvas a aparecer en mi vida. Él respondió con un leve Me miró por última vez, como si hubiera entendido algo. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Solo más tarde supe que ese fue su adiós. Esa fue la última vez que vi a Brian. Seguía teniendo el aspecto de cuando tenía 20 años. 20 años, la época en la que más nos amábamos. Pero el amor, al final, no pudo resistir el paso del tiempo ni la corriente de los deseos. Así, desapareció de mi vida, como tantos otros transeúntes que solo pasan fugazmente. Capítulo 12. Después de que Bradley se recuperó, ese otoño nos casamos. Una boda pequeña pero cálida. No asistieron muchas personas, solo familiares y amigos de ambas partes. Todos tomamos una foto grupal, que aún hoy está colgada en la pared de nuestro dormitorio. Al año siguiente, quedé embarazada. Tuvimos una niña, de piel muy blanca, tranquila y obediente, con un aspecto más parecido a Bradley. De vez en cuando seguía escuchando noticias sobre Brian, siempre a través de periódicos o noticieros. Su carrera era cada vez más exitosa, y su imperio financiero se expandía por todo el mundo. Con sus enemigos en los negocios, parecía no mostrar nunca piedad, incluso con el grupo de la ciudad, que lo había ayudado al principio. Tampoco dudó en atacar con dureza en la competencia. El conflicto entre él y la familia salió a la luz pública. Paparazzi captaron a Tina de la mano con otros hombres jóvenes. Aseguraban con firmeza que ese matrimonio era solo apariencia, que si no fuera por la enorme división de bienes que implicaría el divorcio, hace tiempo que ni siquiera mantendrían la relación de cara al público. Al día siguiente, otros tabloides publicaron fotos de Brian organizando fiestas toda la noche en su villa privada. Junto a la piscina había música fuerte y baile, con muchas influencers y presentadoras vestidas con trajes de baño provocativos. En una foto filtrada, alguien incluso señaló con lupa que Brian ya no llevaba su anillo de matrimonio en la mano izquierda. Todo parecía confirmar que el matrimonio entre Brian y Tina estaba al borde del colapso, reduciéndose cada vez más a una simple transacción de intereses. En cambio, la vida entre Bradley y yo era tan simple como la de cualquier persona común. Él publicó 2 excelentes artículos académicos, ganando cada vez más reconocimiento en la universidad y empezando a destacar en el ámbito académico. Yo también fui ascendida a jefa de equipo en la empresa. El único sobresalto ocurrió cuando nuestra hija Cami tenía 4 años, se perdió durante toda una tarde. En ese tiempo, tanto Bradley como yo estábamos muy ocupados con el trabajo, así que le pedimos temporalmente a la madre de Bradley que viniera a cuidar a la niña unos días. La anciana, aburrida en casa, llevó a Cami al centro comercial. El centro comercial acababa de abrir. Estaba lleno de gente. Además, la abuela no oía bien, y entre la multitud terminaron separándose. Cami la llamó, pero ella no la escuchó. Llorando, llamó a Bradley y a mí. Nosotros denunciamos de inmediato a la policía. Por la noche, la policía nos devolvió a la niña. Dijeron que una persona amable la había encontrado. Bradley y yo habíamos estado preocupados todo el día al ver que todo había sido un susto. Preguntamos rápidamente si podían decirnos el nombre de esa persona. Aunque no quisiera aceptar dinero, al menos queríamos ir a agradecerle en persona. El policía negó con la cabeza. La persona pidió expresamente que se mantuviera en el anonimato. Después de decir eso, se fue. Bradley y yo miramos a Cami. Ella parecía completamente tranquila, con una bolsa de snacks en la mano izquierda y una muñeca en la derecha. Bradley frunció el ceño. ¿De dónde salió todo eso? Me lo compró el señor que me encontró, dijo Cami con voz infantil, muy seria. Bradley, molesto, dio un pisotón. ¿No te hemos dicho que no aceptes cosas de desconocidos? Pero ese señor no era malo. Cami parecía muy convencida. Metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña caja y me la entregó. Mamá, esto te lo dio ese señor. ¿Para mí? La tomé con curiosidad y la abrí.
Dentro había un anillo de juguete, muy viejo. Ya de por sí no era algo delicado, y con el paso del tiempo, incluso habían aparecido grietas en él. Bradley se inclinó a mirar. ¿Qué es eso? Nada, dije en voz baja, guardando el anillo. Me agaché y acaricié la cabeza de Cami. ¿Ese señor no dijo nada más? Cami lo pensó un momento. Parecía que hablaba solo. Han pasado 5 años. ¿Te va tan bien ahora? Si te pidiera que volvieras, seguro no querrías, ¿verdad? Dijo cosas raras así. Abracé a Cami con fuerza. En ese momento, le agradecí a Brian. Le agradecí por haber traído de vuelta a mi hija. Unos días después, estaba cocinando en la cocina, con las noticias en la televisión. Mi hija jugaba con bloques en la sala. De repente, corrió hacia mí gritando, «Mamá, ven a ver. El señor que me encontró está en la tele». Me quedé un momento atónita. Me limpié las manos y fui con ella. En la televisión efectivamente estaban transmitiendo noticias sobre Brian, pero no eran buenas noticias. El famoso CEO tecnológico Brian sufrió un accidente inesperado y falleció tras caer por un precipicio en un accidente de coche. Según fuentes cercanas, Brian tenía el hábito de conducir a alta velocidad, por lo que el accidente podría estar relacionado con ello. Mi hija tiró suavemente de mi ropa y preguntó con voz suave, mirándome hacia arriba, «Mamá, ese señor murió, ¿te pondrás triste?» Una lágrima cayó desde la comisura de mi ojo. Era alguien que conocí profundamente en mi pasado. Claro que me dolería. Brian, en esta vida ya cumpliste tu sueño de alcanzar el éxito. Ojalá en la próxima puedas vivir con más libertad. Capítulo extra. Tina. Después de que Lydia devolvió a Brian, pude notar que algo en él no estaba bien. Antes, aunque no estaba entusiasmado con nuestro matrimonio, tampoco se oponía de una manera tan intensa como ahora. Mis amigas me aconsejaban, déjalo. Brian puede ser un hombre con gran potencial, pero con tu estatus como hija única del grupo de la ciudad, ¿qué tipo de hombre no podrías conseguir? Pero no las escuché, no había remedio. En ese entonces, yo era como una luciérnaga lanzándose al fuego, completamente atrapada por Brian. El amor, ahora que lo pienso, qué ridículo resulta. Más tarde, bajo la presión y las maniobras de mi padre y otros poderosos, Brian terminó casándose conmigo. Al menos ese día, fui feliz, pero la dulzura del matrimonio no duró ni una semana. Muy pronto, con la excusa de estar ocupado con el trabajo, se mudó a un apartamento privado cerca de la empresa. Le dije que iría a vivir con él, pero no lo permitió. Poco después, solicitó ir al extranjero para encargarse de un proyecto en Norteamérica, y se fue durante 2 años. Desde entonces, vivimos completamente separados. Cuando el proyecto terminó, Brian regresó al país. Sus métodos se volvieron cada vez más implacables. Aguas y Árboles fue expandido por todo el mundo, y nuevas versiones seguían desarrollándose. Usaba todo tipo de medios para aplastar a sus competidores. Antes, todos lo llamaban el joven CEO Brian. Ahora, ¿quién se atrevería a provocarlo? En los banquetes, incluso empresarios de más de 60 años, con décadas dirigiendo compañías, se levantaban para brindarle cuando aparecía. Mi padre empezó a temerle cada vez más. Siempre decía, no creas que porque están casados todo está resuelto. Este hombre no tiene sentimientos. Tarde o temprano romperá con nosotros. Mi padre no estaba equivocado. Más tarde, nuestras empresas comenzaron a competir. Pensábamos que, al menos por la relación de matrimonio y el apoyo que le dimos en sus inicios, no nos trataría como enemigos. Pero nos equivocamos. A Brian no le importaba nada de eso. Actuó con dureza, como si quisiera destruir la ciudad y luego absorberla por completo. El mundo exterior observaba con morbo. Pensaban que tener un yerno así era todo un espectáculo. Durante esos días, no dejaba de cuestionarme. ¿Por qué? Después de tanto esfuerzo por conseguir ese matrimonio, ¿este era el resultado? Fui a buscarlo a su empresa, pero su asistente me detuvo. Después de varios intentos, el asistente, compadeciéndose de mí, me dijo, «Señora Su, el presidente Brian ya no vive en su antigua residencia. Según sé, ahora vive en el número 7 de la calle Nangan. Quizás quiera ir allí». Número 7 de la calle Nangan. Un barrio antiguo, lleno de edificios de 7 u 8 pisos con más de 10 años, con mala limpieza, mala administración y malas áreas verdes. ¿Brian viviendo en un lugar así? No podía creerlo, pero para mi sorpresa, realmente vivía allí. Un pequeño apartamento de apenas más de 10 metros cuadrados. Solo cuando me abrió la puerta, lo confirmé. Llevaba una camisa blanca, con las mangas arremangadas. Desde la puerta abierta se veía que había pocas cosas en la habitación. Solo un portátil sobre el escritorio. Al verme,
En sus ojos pasó un destello de decepción, como si hubiera estado esperando a alguien, y al final descubriera que la persona que llegó no era quien esperaba. Ya se había quitado el anillo de matrimonio de la mano izquierda. En su lugar, llevaba un anillo de juguete barato, de plástico, de forma extraña. Le pregunté, Brian, ¿tiene que ser tan extremo? Mostró una expresión impaciente. Tarde o temprano romperé con la familia Su. Si no es ahora, será en el futuro. Aparte de ese certificado de matrimonio, ¿tenemos alguna otra relación? Su expresión era fría. Con la mano derecha, acariciaba el anillo en su mano izquierda. Sospeché que ya se había convertido en un gesto inconsciente. Brian, ¿sigues esperando a que Lydia vuelva? Pregunté de repente. Brian no respondió. Después de un rato, cerró la puerta de golpe. Así, me dejó fuera. Qué culpable se veía. Solté una risa fría. Ese anillo barato, seguramente tenía que ver con Lydia. Después de tantos años, Lydia ya estaba casada y tenía hijos. Y él seguía pensando en ella. En realidad, el amor unilateral de Brian por Lydia, y mi amor unilateral por él, eran lo mismo. Yo era lamentable. Él también lo era. Pero en el momento en que cerró la puerta, sentí un cansancio como nunca antes. No quería seguir así. Me aferré. Lo intenté. Incluso usé todos los medios posibles para atar a Brian a mi lado. Pensé que mi entrega, al menos, le arrancaría un momento de apego. Pero no. Cuando no hay amor, no lo hay. ¿Por qué no ser más clara con una misma? Yo, Tina, heredera de una gran familia. No voy a arruinar mi vida por un solo hombre. Reuní todas mis fuerzas y pateé la pesada puerta del viejo edificio del número 7 de Nangang. Luego le mostré el dedo medio a la puerta y grité, «Vete al carajo, Brian, ya no te voy a aguantar». Después de eso, me sentí liberada. Me di la vuelta y llamé a una amiga. «Esta noche consígueme unos modelos de 1,80 o 1,90. Hoy voy a divertirme en serio. Brian, adiós». Capítulo extra. Brian. Capítulo 1. He viajado al mundo de 5 años en el futuro. Es una experiencia muy extraña. Soy huérfano. No tengo padres. Mi única familia es Lydia. Tomé un taxi y fui directamente al número 7 de la calle Nangang. Durante todo el trayecto, estuve pensando en cómo estaríamos Lydia y yo ahora. ¿Estaríamos casados? Pensé que, 5 años después, seguro que viviríamos una vida feliz juntos. Quizás no necesariamente ricos, pero mientras estuviéramos juntos, la vida sería feliz. Tampoco quería interferir con la vida del Brian de 5 años después. Solo quería echar un vistazo, pero no esperaba que todo fuera tan complicado. La puerta del apartamento en el número 7 de la calle Nangang estaba cerrada. Esperé abajo todo un día, y la luz de ese apartamento nunca se encendió. Fui a preguntar a la administración del edificio. Para mi sorpresa, cuando me vieron, dijeron, «Señor, por fin ha vuelto. Hace mucho que no lo veíamos». Resulta que Brian ya había comprado ese hogar que compartíamos Lydia y yo. Con la excusa de haber perdido la llave, conseguí una copia de repuesto de la administración y abrí la puerta. El apartamento estaba en silencio, limpio y ordenado. No había muchas cosas dentro. Todo estaba exactamente igual que cuando me fui, hace 5 años. Como si en esos 5 años no hubiera pasado nada. Me cambié de zapatos y entré. Había una carta sobre la mesa. El destinatario era Lydia. Y el remitente, Brian. Eso despertó mi curiosidad. Dentro solo había unas pocas líneas sencillas. Lydia, probablemente me odies mucho. Te abandoné delante de todo el mundo. Un mentiroso que renunció a 8 años de amor por sus ideales. Ni siquiera yo soporto lo que soy ahora. Me siento sucio. Si te dijera que ahora siento dolor, arrepentimiento, tristeza, y que incluso siento que la vida no tiene sentido, ¿te haría sentir mejor? Si la vida pudiera empezar de nuevo, qué bien sería. Brian. Sostuve esa hoja de papel y me quedé sentado frente a la ventana durante mucho tiempo, aturdido. No sé por qué, pero podía sentir la tristeza que transmitía. Quizás esta era la última carta de Brian 5 años después. No sé cómo llegó él y Lydia a este punto. Nos amábamos tanto. Claramente, habíamos prometido casarnos. En ese momento, algo pequeño cayó del sobre. Era un anillo. El anillo que Lydia y yo ganamos en aquel sorteo de la tienda de conveniencia. Lo tomé y tomé una decisión. Iría a buscar a la Lydia del presente. Capítulo 2. No le conté a Lydia que había encontrado la carta del Brian de 5 años después. Decidí ocultárselo, fingir que no sabía nada. Estaba convencido de que, después de todo lo que habíamos pasado juntos, podríamos empezar de nuevo, pero no esperaba que, 5 años después, yo tuviera una prometida, y ella tuviera un novio. La primera vez que vi a Bradley, simplemente no podía creerlo. ¿Cómo era posible?
Incluso sentí que me derrumbaba. Quería sujetar a Lydia con fuerza y preguntarle si había olvidado lo que me dijo antes. Brian, me casaré contigo. Ella llamó a Tina. Perfecto. Así podía romper con Tina delante de todos y volver a perseguir a Lydia. Pero dijo algo que no esperaba. ¿No quieres la inversión para el proyecto Aguas y Árboles? Debo admitir que fue en ese momento cuando empecé a vacilar. He perseguido ese sueño desde la secundaria. Dinero, prestigio, poder, estatus. Todo parecía estar al alcance de la mano en un instante. La vida me abrió una vía rápida, pero en ese momento no me di cuenta que todos los atajos tienen un precio. Capítulo 3. Aguas y Árboles. Al principio, quería promocionar este software para que todo el mundo supiera que lo había desarrollado yo, que supieran de Lydia y de mí, que supieran que, como el software que creé, el árbol no puede separarse del agua, y mientras ese software existiera, nuestros nombres permanecerían unidos. Qué romántico. Pero poco a poco, cuando descubrí que este software tenía el potencial de generar dinero, mi intención original cambió. En lugar de mostrar mi amor por Lydia, mi atención se centró más en el éxito y los beneficios que podía traer. La mano que extendía hacia Lydia, la fui retirando poco a poco. Más tarde, me arrepentí de esa decisión en todo momento, pero el destino no te da la oportunidad de empezar de nuevo. Regresé a la Villa con Tina, una zona de lujo, extremadamente opulenta. Cada uno tenía su propia habitación en el segundo piso. A veces, por la noche, ella venía a buscarme. Para ser sincero, es bastante hermosa, pero yo solo sentía fastidio, y siempre le decía fríamente que se fuera. Ella no se enfadaba, solo sonreía. Brian, eres realmente un santo, totalmente inmune a la tentación. ¿Acaso tenemos que casarnos oficialmente para que cruces esa línea? Durante el día, iba a la empresa a manejar los negocios. Por la noche, cuando estaba solo, inevitablemente pensaba en Lydia. Pensaba en ella viviendo con Bradley, en lo que estarían haciendo a esas horas. ¿Habrían ya cruzado esa línea? Cuanto más pensaba, más me dolía la cabeza. Una sensación de pánico indescriptible me invadía. Poco a poco, empecé a depender de somníferos para poder dormir. También aprendí a fumar. A menudo sostenía un cigarrillo, pasando la noche entera solo. Frente a mí, la pantalla mostraba números rojos en alza del mercado bursátil. En el mundo de los negocios, todo iba en ascenso. Cada segundo, cada minuto, millones entraban en mis cuentas. De repente, dije al aire, Lydia, mira, ya no tendremos que sufrir en el futuro. Después de decir eso, me quedé paralizado. Lydia ya no estaba a mi lado, solo quedaba yo. Capítulo 4. 5 años después, Brian me dejó muchas cosas en el cajón. No solo había montones de contratos, sino también varias cajas de medicamentos psiquiátricos. No se podían comprar en el país y requerían receta médica. Al principio, me pareció extraño. ¿Cómo había conseguido esas cosas? Pero unos meses después, cuando realmente empecé a hacerme cargo de la empresa, me di cuenta de que no todo el dinero de la compañía era limpio. Intenté una vez blanquear todos los fondos de la empresa, pero descubrí que era demasiado difícil. Además, algunas conexiones clandestinas realmente facilitaban las cosas. Había un hombre llamado Pat que se encargaba específicamente de estos asuntos. Incluso me ayudaba a seguir a Lydia, diciéndome cómo estaba viviendo ahora. Así que me convertí en alguien como un voyeur escondido en un rincón oscuro, observando en silencio su vida. Su trabajo iba cada vez mejor. Viajaba con Bradley, se olvidaba de cenar, recogió a un gato callejero, discutía con sus compañeros de trabajo. Su vida seguía siendo tan plena como antes, solo que su alegría, su ira, su tristeza y su felicidad ya no tenían nada que ver conmigo. Pensé que podía resistir un poco más, esperar hasta que lograra expandir completamente el proyecto Aguas y Árboles por todo el mundo, y entonces romper definitivamente con la familia Su. Pero el día de San Valentín, Lydia aceptó la propuesta de matrimonio de Bradley. Por primera vez, sentí que mi vida se había salido de mi control. Destrocé todo lo que había en la habitación. No salí durante varios días. Tina se quedó en la puerta sin entrar, y con un tono que sonaba tan solitario como el mío dijo, Brian, ¿para qué insistir? Ella no va a volver. Ese hombre llamado Pat también notó mi abatimiento. Nunca supe cuál era exactamente su relación con el Brian de 5 años después, pero al parecer, cumplía cualquier cosa que Brian le pidiera. El día del banquete de celebración, me envió un mensaje, Presidente Brian. El hombre llamado Bradley que está al lado de la señorita Lydia, le he organizado un accidente de coche. Está gravemente herido. Si quiere que muera, también tengo gente en el hospital. Miré ese mensaje. Mi primera reacción fue, sorprendentemente, si Bradley moría, ¿Lydia volvería conmigo? Hazlo.
Después de llevar a Lidia al hospital, escribí esas palabras a Pat. Estaba a un segundo de presionar enviar, pero dudé. Desde que Lidia recibió la noticia del accidente de Bradley, su estado no había sido bueno. Después de estar con ella tanto tiempo, era la primera vez que veía un lado tan frágil de ella. Las lágrimas no dejaban de caer. Sus manos temblaban. Tiraba con ansiedad de la manga del médico de urgencias. Pero, todo eso no era por mí, sino por otro hombre. Me acerqué con cautela y le hice una pregunta sin sentido. Lidia, si yo tuviera un accidente de coche, ¿también te dolería tanto por mí? En el momento en que lo dije, ya conocía la respuesta. Había sido completamente abandonado por Lidia. En su vida futura, ya no habría un chico llamado Brian. Borré el mensaje en el que le pedía a Pat que se ocupara de Bradley, si ya no podía acompañarla. Entonces esperaba que en el resto de su vida hubiera otra persona que la amara con todo su corazón. Lidia, tienes que ser feliz, tienes que vivir con dicha, tienes que vivir mejor que yo.